Muy buenas tardes. Vamos a iniciar esta clase con el tema de progresiones geométricas. En la clase anterior hemos terminado de abordar el tema de progresiones aritméticas, que al igual que las progresiones geométricas son una clase particular de sucesiones numéricas. La característica particular es que las progresiones aritméticas y las progresiones geométricas tienen un patrón o una característica que hace que los elementos que componen cada una de las progresiones tienen un patrón común que se puede identificar fácilmente, a diferencia de una sucesión que no tiene la característica de ser progresión aritmética o progresión geométrica. Veamos una definición de progresión geométrica. Estamos en presencia de una sucesión numérica en la que el cociente de dos elementos consecutivos es siempre constante y no nulo. Vamos a ir buscando siempre hacer una analogía con las progresiones aritméticas. En las progresiones aritméticas, ¿cuál era la relación que tenían dos elementos consecutivos? ¿Alguien recuerda? Nadie. Que el mismo valor se repetía. En una progresión aritmética, ¿qué relación existe entre dos elementos consecutivos de una progresión aritmética? Eso, si ustedes recuerdan, es que entre dos elementos consecutivos siempre hay una diferencia que se mantiene constante entre cualesquiera dos elementos consecutivos. Ahora, como les dije, íbamos a estar haciendo las analogías. En este caso, en una progresión geométrica, entre dos elementos consecutivos no hay una diferencia constante, pero sí lo que hay es el cociente entre ellos dos es siempre constante. Por ejemplo, en una progresión geométrica, yo puedo decir de que el a sub n más 1 entre a sub n es un valor r que es diferente de 0. Esa es la característica de los elementos de una progresión que tiene la cualidad de ser geométrica. Entonces, el elemento R, que es el cociente entre dos elementos consecutivos, se conoce como razón de la progresión geométrica y siempre se utiliza a sub 1 como el primer elemento. Ahora veamos que dada esta relación, a sub n más 1 entre a sub n igual a r, yo puedo también escribir de esta manera, que el a sub n más 1 es igual a sub n multiplicado por r, que sale de esta primera ecuación que está acá, ¿verdad? Si ustedes observan esto, ustedes pueden decir, el siguiente elemento de una progresión geométrica es igual al anterior multiplicado por un factor r, ¿verdad? ¿Está claro hasta ahí? ¿Hay alguna pregunta? De mi parte ninguna, todo claro. Muy bien. Bueno, sigamos. Esto ustedes manténganlo, que el siguiente elemento de una progresión, si es geométrica, eso va a ser igual al anterior multiplicado por un factor r. Ese factor r sale de que es la relación entre dos elementos consecutivos. Bien, veamos ahora cómo podemos determinar, dada una progresión que me dicen que es geométrica, cómo puedo calcular el término general o una expresión general. Ese elemento general es una expresión algebraica que permite calcular cualquiera de los elementos conocidos, alguno de ellos y la razón de la progresión. Veamos una progresión geométrica cualquiera. Tenemos a sub 1, a sub 2, a sub 3, hasta a sub n. Y me dicen que esa progresión, que es geométrica,
tiene una razón R. Bien, veamos cómo podemos nosotros empezar a, si yo conozco el A1 y conozco la razón R, yo podría calcular el A2. ¿Cómo lo calcularía? Pues multiplicando el anterior por ese factor R, que es lo que vamos a utilizar a continuación para ver cómo podría yo encontrar una expresión para el A sub n. ¿Ok? Si tenemos que A sub 2 es igual a A1 por R, por la característica de los términos consecutivos o elementos consecutivos de una progresión geométrica, yo mismo podría decir de A sub 3, que A sub 3 es igual al anterior multiplicado por un factor R. Pero este A sub 2 yo ya lo tengo calculado aquí en función de A sub 1. De manera que yo podría escribir A sub 2 como A sub 1 por R y todo multiplicado por R de nuevo, que se convierte en A sub 1 por R al cuadrado. ¿Ok? Podría también calcular el A sub 4 de la misma manera en función de A sub 3. O sea, A sub 3 por R. Y como ya lo tengo calculado antes en función de A sub 1, yo lo puedo reemplazar aquí. Y al final me queda que A sub 4 es A sub 1 por R al cubo. Yo quisiera ver si alguien ha descubierto aquí algún patrón y buscaría que alguien predijera cuál sería el valor de A sub 5 en una progresión geométrica y cuál sería la expresión en función de A sub 1. A sub 5 sería igual a sub 1 multiplicado por ¿qué? Por R elevado a la cuarta. R elevado a la cuarta. Observen que cada vez que yo tengo un valor aquí de subíndice, en este caso 4, siempre es A sub 1 multiplicado por R elevado a un exponente. Y este exponente siempre es una unidad menor que el subíndice del elemento que yo quiero encontrar. Por ejemplo, aquí se da A sub 3 es A sub 1 por R al cuadrado. Entonces, yo podría decir de que el A sub n, en términos generales, sería el A sub 1 por R elevado a la n menos 1. O sea, una unidad menos que el subíndice del término o elemento que yo quiero encontrar. De manera que yo ya puedo tener esta expresión para encontrar cualquier elemento o cualquier en la posición n de una progresión geométrica si conozco el primero y conozco el valor de la razón R. ¿Ok? Ahí estamos con esa expresión que hemos determinado. En una progresión geométrica tengo que A sub n, un elemento cualquiera, es igual al primero multiplicado por R elevado a la n menos 1. Si queremos hacer un recordatorio de una progresión aritmética, el A sub n era igual al primero más una distancia d multiplicada por n menos 1. O sea, el A sub n era A sub 1 más n menos 1 veces la distancia d. En este caso, lo que tenemos es, no le estamos sumando nada a A sub 1, sino que lo estamos multiplicando por un factor. Y en vez de tener una cantidad de veces el factor, sino lo tenemos multiplicado por un exponente. Esto quiero que ustedes revisen después los documentos que tenemos para ir diferenciando una progresión aritmética de una progresión geométrica. Veamos un ejemplo. Tal como lo hicimos también con las progresiones aritméticas, tenemos una progresión geométrica como la siguiente. Voy a salir. Tengo esta progresión geométrica. 6, 18, 54, 162, etcétera, etcétera. Me piden que determine el elemento general. O sea, que encuentre una expresión algebraica que me permita encontrar cualquier
elemento de esta progresión. Como me dicen que es una progresión geométrica, yo lo que tengo que, para encontrar el A sub n, necesito el A sub 1. ¿Cuál es el A sub 1 de esta progresión? 6. 6. Yo ya tengo el 6. Y necesito el R, porque ese R lo voy a elevar a la n-1, que es el término general. ¿Cómo descubro R en esta progresión geométrica? O sea, ¿qué es la razón de una progresión geométrica? Si ustedes se recuerdan antes, en la lámina anterior, decía que R era el cociente entre dos elementos consecutivos de la progresión geométrica. Es decir, R es A sub n más 1 entre A sub n. Por ejemplo, yo tengo 18, que sería, digamos, el A sub n más 1, y el A sub n sería 6. De manera que si yo divido 18 entre 6, yo voy a encontrar que ese es el valor de R. ¿Ok? Y en este caso, ¿cuál sería el valor de R? ¿54 entre 18? 18 entre 6. Siempre es A sub n, el siguiente entre el anterior. ¿Verdad? Es 3. 3. Lo mismo daría 54 entre 18. Daría 3. Lo mismo sería 162 entre 54. Daría 3. Porque si no fuera con el mismo patrón, esto no sería una progresión geométrica. ¿Verdad? Entonces, yo tengo aquí que el A sub 1 vale 6 y el R vale 3. Y ustedes ya saben de dónde salió ese 3. ¿Ok? Bueno, yo puedo utilizar estos valores en esta expresión para encontrar la expresión genérica o general. Entonces, A sub n, el término genérico, A sub n sería el valor 6, que es el A sub 1, multiplicado por 3, que es R, elevado a la n-1. Entonces, con esta expresión, yo puedo encontrar cualquier elemento de esta progresión geométrica. ¿Ok? Veamos otro ejemplo. Tengo esa otra progresión geométrica, que es 18, 9, 9 medios, 9 cuartos, etc. Para encontrar el término general, yo tengo que conocer el A sub 1 y R. ¿Cuál es el A sub 1 en esta otra? En esta progresión. ¿Cuál sería el A sub 1? 18. 18. Correcto. ¿Y cuál sería R? ¿Cuál es el valor de R en esta progresión geométrica? 0.5. O un medio, ¿verdad? Puesto que si yo divido 9 entre 18, da 0.5 o un medio. Entonces aquí yo tengo que el A sub 1 vale 18 y R vale un medio. ¿Ok? Yo puedo construir ya la expresión general. A sub n sería igual a 18 por un medio elevado a la n-1. Con estas expresiones, yo puedo ya encontrar un elemento cualquiera de cada una de esas progresiones geométricas. Entonces, el ejercicio que me presentan es calcule el elemento 10 de cada una de las progresiones geométricas anteriores. Bueno, simplemente lo que tengo que hacer es para esta progresión utilizar el n igual a 10 y sustituir el valor de n en esta expresión y encontrar el A sub 10, ¿verdad? Tengo la sucesión, la progresión geométrica y como esta es la expresión general, solo sustituyo n por 10 y esto queda que A sub 10 es igual a 6 por 3 elevado a la 10 menos 1, que es lo mismo que 6 por 3 elevado a la 9. Y finalmente, haciendo esa operación, queda el A sub 10 es 118.098. ¿Está claro este ejercicio? ¿Hay alguna pregunta?
Por mi parte está claro. Está bien. Entonces, como está claro, usted nos va a ayudar a resolver el otro. Quiero calcular elemento 10 de esta progresión geométrica. Voy a utilizar de nuevo la expresión general de esta, que es 18 por 1 medio elevado a la n-1. Y, Ahorita, permítame. ajá. Lo que tengo que hacer es reemplazar n por 10 aquí. Y eso es esto. Sería tal vez... permítame. El calculador le está fallando ahí. Ahí tenemos la expresión ya, que es el A sub 1, que es 18, multiplicado por 1 medio elevado a la 9, a la novena. 1 medio elevado a la novena es 1 sobre 512. Creo yo. Serían 72.927.75. Es 1 medio elevado a la 9. Ah, no. Solamente 1 medio. Solo el 1 medio es el que está elevado a la 9. El 18 no. Eso 1 sería medio. 4.051.54. El resultado final. ¿Perdón? Ahí tendría 18 multiplicado por 1 medio elevado a la 9. Es lo mismo que 18 multiplicado por 1 entre 512. O sea que sería 18 entre 512. El término, el décimo. Recuerde, porque 1 medio elevado a la 9 es 1 entre 512. Y al multiplicarlo por 18 sale 18 entre 512. ¿Ok? 9 sobre 256. Exactamente, exactamente. 9 sobre 256 y ya no se puede seguir simplificando. Ok, pero en este caso, en este curso me interesa más este tipo de expresiones, ¿verdad? Más que el valor final, porque en el valor final se pueden equivocar, pero esta expresión está correcta, ¿verdad? Y haciendo lo demás es pura operación que da este número. Ok, muy bien. Vamos a ver ahora otro aspecto de las progresiones geométricas, ya que ya sabemos cómo se calcula el término general y a partir del término general encontrar cualquier elemento de la progresión. Lo mismo que habíamos hecho con las progresiones aritméticas, vamos a ver cómo podemos interpolar elementos entre dos valores de una progresión geométrica. ¿Qué significa interpolar medios geométricos entre dos números? Eso significa que tenemos que construir una progresión geométrica que tenga por extremos los números dados. Si a mí me dan un número A y un número B y me dicen que son los extremos de una progresión geométrica y me dicen que interpole entre esos dos M elementos. O sea, tendría una progresión de esta forma. Tengo el primer elemento que es A, tengo M elementos que tengo que interpolar y el último elemento es B. De manera que yo puedo tener algunas observaciones aquí. Por ejemplo, si yo construyo entre A y B que me dan una progresión geométrica en la que interpolo M elementos, al final esta sería una progresión geométrica que tendría en total 12 elementos. Los M que interpuse o interpolé y los dos extremos. Sería M más 2 elementos.
¿verdad? Ahora, otra observación que tengo que hacer acá es que ¿cuál sería la forma de pasar desde A haciendo saltos, digamos, o en este caso, si es una progresión geométrica, ¿cuál sería cómo podría calcular el segundo elemento de una progresión geométrica cuyo primer elemento es A? ¿Qué tendría que hacer para calcular el segundo elemento de esta progresión geométrica? Ya no recuerdan. Lo que tengo que hacer es que multiplicar este elemento por una razón o un valor R y eso me construye el segundo elemento. ¿Ok? Y a partir del segundo elemento, que es A por R, para pasar al siguiente, tendría que volver a multiplicar por R este valor y el segundo elemento sería A por R al cuadrado. Y así sucesivamente. Para llegar desde A hasta B, ¿cuántos saltos, digamos, tendría que dar? Como son m más 2 elementos, para ir desde el primero hasta el último, yo tendría que pegar m más 1 saltos, prácticamente. Y como en cada salto yo estoy multiplicando A por un factor R, al final yo tendría que, para llegar a ser B, tendría simplemente que multiplicar A por R elevado a la m más 1, ¿verdad? Porque tengo m elementos a interpolar y a partir de este tendría que dar un salto más. Veamos esto en palabras. Si interpolamos m elementos entre A y B, la cantidad de elementos de la progresión es m más 2, desde aquí hasta aquí. De aquí que para pasar de A hasta B tendríamos que dar m más 1 saltos, ¿verdad? Ok, pero dar un salto significa multiplicar el primero por R. Entonces vamos a ver en la siguiente lámina que a partir de esta expresión, si lo que tengo es la expresión genérica para el término n, el enésimo término, es igual a sub 1 por r a la n menos 1, cuando yo tenga que el último término que quiero encontrar es el término m más 2, entonces, que es el b, el último de la progresión, yo tendría aquí el primero que es a multiplicado por r elevado a la m más 2 menos 1. Es decir, aquí lo tengo. Lo que tendría que hacer es multiplicar el primero por r elevado a la m más 1 para llegar hasta el valor b. Entonces, con esto, como yo conozco b y conozco a, solo me tocaría encontrar cuál es la expresión para R. Lo que vamos a hacer aquí es despejar R de esta relación y al final, si yo despejo y paso este A dividiendo aquí al otro lado, me quedaría que R elevado a la M más 1 sería B entre A. Entonces lo que hago es sacar la raíz enésima a ambos lados y aquí solo me quedaría R y sería la raíz M más 1 de la fracción B entre A. ¿Ok? Entonces ahí tendría yo la manera, dado B y A, que son los extremos de una progresión, y me dicen interpole M elementos, yo podría encontrar R con esta expresión. Vamos a hacer un ejercicio a continuación. El ejercicio es interpolar dos medios geométricos entre 8 y 64. Yo tengo que esto es A, 8, y B es 64. Yo tenía la expresión algebraica para R, porque lo que tengo que descubrir es R. Entonces, yo tengo que A es el primero, que es 8, B es el otro extremo, que es 64, y la cantidad de elementos a interpolar son 2. Entonces, se recuerdan que R sería la raíz M más 1 de B entre A. Lo que tengo que hacer es dividir B entre A y sacarle la raíz cúbica, porque si M vale 2, M más 1 es 3. Entonces, de la expresión
que habíamos encontrado antes, R igual raíz M más 1 de B entre A, es la raíz cúbica, porque M vale 2, es 2 más 1, 3, de 64 entre 8. Raíz cúbica de 8, porque 64 entre 8 es 8, eso vale 2. De manera que si yo tengo R que vale 2, yo ya puedo encontrar los dos valores interpolados aquí, que simplemente lo hago a partir de 8. El siguiente sería 8 por R, ¿verdad? Que sería 16. Y el siguiente es 16 por R, que como R vale 2, 16 por 2 es 32. Y lo mismo 32 por 2 sería 64. Esta sería la progresión geométrica en la que yo interpolé dos elementos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Todo claro. Todo claro. Por el Perfecto. momento no. Muy bien, gracias. Voy a suspender aquí